¿Los gremios deben existir? Sí, deben existir. Y deben existir, ¿saben por qué? Es porque gobiernos que han estado gobernando, ¿verdad? Distintos gobiernos, pues trazan sus políticas que van no tanto en beneficio de algunos gremios, violando muchos de los derechos de los profesionales, cualquiera de los gremios que sea el de los enfermeros, los médicos, veterinarios, quienes sean, los transportistas, quienes sean. Y los gremios están para luchar, ¿verdad?, para proteger los derechos de sus miembros. Yo le leí cuáles fueron los objetivos principales del Colegio Médico Dominicano, o más bien, la Asociación Médica Dominicana, cuando se fundó en el 1891, el 18 de agosto. Sus objetivos eran promover el avance de los estudios médicos, que el trato entre los miembros crezca, hacer crecer la comunidad de los médicos. Ese era el objetivo. Pero hoy en día lo que hay es lucha de poderes, porque los gobiernos han llevado a que lo que más se vea es una lucha constante para proteger los derechos. Entonces se han perdido muchos de los valores, muchos de los objetivos principales, y por esa razón vemos como muchos jóvenes no quieren hacer vida gremial, cuando todos estos fundadores profesionales de todos los gremios eran jóvenes luchadores. Y de eso voy a hablar, porque voy a ir mencionando algunos perfiles de algunos médicos. Me concentraré solamente en el sector de los médicos, pero veremos algunos de los perfiles de estos individuos y veremos, no sé, el por qué. Veremos el por qué entonces eran luchadores, cómo pensaban. Y yo quiero iniciar rápidamente con nuestro primer personaje, digámoslo así. Es el doctor Durán Bracho, como les decía, que fue quien inauguró, ¿verdad?, fundó, junto a otros hombres de valor de la patria, de la ciencia, queriendo impulsar esta clase médica, haciéndola más profesional, haciéndola más ética, no por asuntos para alcanzar el poder, no por asuntos partidarios, no por asuntos personales para enriquecerse, no, nada de eso, nada de eso. La motivación era hacer crecer la clase médica, pero de una manera con ética, educación, avances médicos, porque fueron profesionales que se prepararon en otros países y traen consigo mucha de esa enseñanza y querían, pues, presentarla acá. Ahí tenemos, por ejemplo, Evangelina Rodríguez, primera doctora dominicana. Todos los estudiantes, incluso, esta es una pregunta que sale en los exámenes para optar por residencia médica, porque todo el estudiante dominicano de medicina específicamente debe conocer esto. Primera médico dominicana. Y aparte de eso, fíjense, era cuentista y feminista. Hay muchas versiones. Por ejemplo, durante la dictadura de Trujillo la marginó a ella de la sociedad dominicana, porque ella fue una férrea luchadora en contra de la tiranía. ¿Y qué hizo Trujillo? Pues la marginaron de la sociedad dominicana, la borró del mapa, por decirlo así. Fue excluida de los congresos médicos, eliminada del directorio, ya ve bien, eliminada del directorio de la síntesis bibliográfica, que incluye los nombres de todos sus colegas. Es increíble. Y el doctor Locoso Puello, que fue su compañero y conocía su capacidad y sus virtudes, escribió un libro sobre ella, donde apenas la mencionaba, pero es que fue una obra que fue hecha en la época del jefe, en la época de Trujillo, imagínense. Evangelina Rodríguez, cuentista feminista, luchadora, médico, primera doctora. Esto es importante saberlo, para que vean el perfil de quienes eran nuestros profesionales de la salud. ¿A quién tenemos en pantalla ahora? Luis Manuel Betances Cohen. Luis Manuel Betances Cohen, otro luchador. Sus trabajos de investigación, oigan esto, se publicaron en los principales centros de Europa, y me llama mucho la atención de Betances, ya que él se graduó como médico en el 1900, fue médico del Hospital Militar de Santo Domingo,
y después se incorporó al juro médico. En el 1905 fue trasladado a San Pedro de Macorís, en donde ejerció diferentes funciones en el hospital. Ahora, este señor, óyame bien, él se fue a Francia a estudiar y decide regresar en el 1910 para inaugurar el primer laboratorio de microbiología del país. Óyame bien, este hombre se fue a prepararse, pero dijo, no, en mi patria necesitamos esto, y vino para acá a fundar. Y oigan esto, en el 1911, por razones no de todo claras, su laboratorio fue cerrado por el ayuntamiento. Una de las motivaciones era por la peligrosidad de los bichos que se guardaban allí. Eso es increíble. Le cerraron el laboratorio al doctor Betances porque habían bichos que podían ser peligrosos. Esto provocó un disgusto en el doctor Betances y se fue a París, regresó a París, en donde inicia una brillante carrera que lo llevó a ser jefe del laboratorio del Hospital San Luis, jefe del hospital o del laboratorio del Hospital Necker, y jefe también del laboratorio de bacteriología de la Facultad de Medicina en París, en todo París más bien, en Francia. Entonces fue una persona con toda la capacidad, un científico, y miren cómo se va a disgusto de aquí. Y fue un férreo batallador también de la tiranía, en ese entonces, pensando en su pueblo, Aquí tenemos entonces otro gran personaje, que es Francisco Mocoso Puello. Francisco Mocoso Puello fue un médico escritor, pasó el régimen de Trujillo, publicó cartas a Evelina, no soporta la humillación e intenta hasta quitarse la vida. Eso dicen los historiadores. Y explica, dice aquí un gesto sin precedentes, que solo explica su trayectoria como intelectual y cirujano en nuestro país. O sea, no hay muchas cosas que se hablen de él, que eso da mucha pena. Él parece que era un poquito, vamos a decir, deprimido, pero la tiranía, lo que se vivía en el momento, él sufrió bastante, pero fue un grande. Él introduce al país los rayos X, por si no lo sabían. Entonces, estaba hablando de un personaje que no solamente fue un luchador, sino también que como médico fue un médico de mucha clase, donde también impulsó ciertas áreas del conocimiento. Hoy en día tenemos un hospital que lleva su nombre. Fue también profesor de la Universidad de Santo Domingo. Otro personaje que también tenemos es el doctor muy olvidado, realmente un anatomista olvidado, Miguel Canela Lázaro. Miguel Canela Lázaro se le reconoce porque él descubrió, estudiando en los cuerpos, en los cadáveres, un ligamento. Él describió un ligamento que no estaba descrito en los libros, y él fue alumno del famoso anatomista Rouvier, que todo el que es médico aquí en este país sabe quién fue Rouvier, más ese libro de anatomía que dio mucho dolor de cabeza. Pero él fue, Miguel Lázaro, pues fue estudiante de Rouvier, y este ligamento que él pues se le reconoce como su hallazgo es el ligamento peroneo astrágalo calcáneo, que está en el tobillo específicamente, está en el tobillo, creo que tiene una imagen por ahí, pero no, creo que no está disponible esa imagen del tobillo, pero bueno. Y él descubrió este ligamento. Es un dominicano que estudió con Rouvier, y en un gesto de humildad, diríamos, él aceptó que a este ligamento se le llamara Rouvier Canela. Ligamento Rouvier, muchos lo conocen, pero sepan que fue un dominicano, ¿ok? Esa es parte de la historia. Otro personaje que quiero pues presentarle a ustedes es el doctor Marcelino Vélez Santana. Tremendo luchador, comprometido con los ideales de una patria libre.
Eso lo quiero mostrar a ustedes, la calidad de estos médicos, con una mente pensando en la patria, no en luchas de poder, otros queriendo atropellar a los demás. No, esto era lucha verdadera. Participó en actividades contra Trujillo. En la noche del 30 de mayo ofreció las primeras atenciones a Pedro Livio Cedeño y lo trasladó a la Clínica Internacional. Esto es parte de la historia, parte de la historia. En el 1945, su título de doctor en medicina, obtiene el título de doctor y reingresa a la Marina de Guerra con el rango de alférez de navío. Se le considera como el fundador del cuerpo médico de la Marina. Óigame bien, esto es historia. Fue un enconado luchador por la restauración de la Constitución. Y a propósito que estaba hablando de la Constitución, de reelección y cosas por el estilo. Y a propósito de 6 de noviembre, Día de la Constitución Dominicana. Fue un luchador por la restauración de la Constitución después del golpe de Estado con el profesor Juan Bosch. Y también fue ministro de Salud Pública en el gobierno de Camaño. Miren qué clase de médico, miren qué clase de dominicano. Otro que quiero compartir, otro personaje, es el doctor Juan Manuel Taveras Rodríguez. Se retiró en el 88 y fue nombrado, óigame bien, profesor emérito de la Universidad de Harvard. Óigame bien, hasta donde los dominicanos han llegado. Óigame bien. Su tesis de grado fue Contribución al estudio y tratamiento de la invaginación intestinal en el adulto. Muy interesante el tema, y más ahora en estos tiempos donde se está trabajando más con la flora intestinal, la investigación del intestino, que hablé de ese tema hace un tiempo, pero vuelvo a traer ese tema otro día. Durante sus años de estudio en la universidad fue profesor de música, oigan bien, un músico, e intérprete de clarinete para ayudar a cubrir sus gastos. Laboró como médico ayudante del Hospital Juan Pablo Pina en San Cristóbal y se inició en la docencia como auxiliar del Instituto de Anatomía de la Universidad de Santo Domingo. Consiguió una beca para estudiar en Estados Unidos, en la prestigiosa Universidad de Pensilvania, en donde realizó estudios de radiología básica. Para que vean esto, el doctor Taveras estaba decidido a revolucionar el modo de hacer los diagnósticos neurológicos y desarrolló un aparato para efectuar neumoencefalografía, y en 1956 inició un curso de posgrado de neuroradiología. Entonces este hombre trasladó sus conocimientos, su fama se extendió por toda Europa, óigame bien. Entonces este hombre fue durante mucho tiempo un innovador de la tecnología y precursor de la gran mayoría de los procedimientos diagnósticos del siglo XXI, con una clara visión de futuro. Estamos frente a un científico dominicano, de los nuestros. Otro personaje que quiero presentarle a ustedes es el doctor Darío Contreras. El doctor Darío Contreras, que conocemos el hospital, cada dominicano conoce este hospital. Luego de la muerte de Trujillo, muchos ciudadanos se referían a él como el médico que salvó al tirano, lo que le trajo múltiples inconvenientes en su vida. Óigame, la gente está perdido. Es que el médico, no importa de quién se trate, el médico hace un juramento. Hasta si es su enemigo, el médico lo ayuda, porque eso es un juramento. El médico de ética, de valores, cumple esto. El que no es de ética ni entiende lo que estoy diciendo en este momento. Y son muchos que andan por ahí. Entonces, este hombre se graduó en el 1900 con una tesis de tratamiento de chancro blando. Se traslada a París, se fue a Francia también a estudiar y recibe ya su título de doctor en medicina. Realizó también cirugía y ginecología. Oigan esto, con los profesores Pozzi, Fore, Marion y Cosset. Óigame, estuvo un maestro increíble. Entonces el doctor Contreras ejerció aquí en Santiago, en la ciudad, fue director del Hospital Padre Villida. Una gran historia y también revolucionario también. Entonces estamos frente a otro médico admirable. Y otro último personaje que quiero presentarle
es este señor que está aquí. Oh caramba, ¿quién conocerá a este señor? Viriato Fiallo, que decidió fundar la Unión Cívica Nacional, antitrujillista hasta el pecho, hasta el pelo, como dirán algunos. Fue un gran personaje de la historia, luchó contra Trujillo férreamente, surgió, o sea, fundó la Unión Cívica Nacional el 11 de junio del 1961, fue considerado como un reto para la comunidad nacional, ya que le presentaba un instrumento patriótico para luchar contra los remanentes del trujillismo. Venga conmigo, señor director, que el tiempo se está acabando. Quiero hacer mi comentario ya final, en resumen, para este programa, este contenido. Es una joya que le traigo a ustedes.